En esta cuestión trata Santo Tomás la existencia de Dios y cómo ésta nos es conocida, si es a través de la fe, a través de la razón y cómo a través de la razón. Lo primero hay que saber a qué nos referimos con la palabra Dios. La palabra Dios significa aquella causa de todo lo que existe que es a su vez incausada, de lo cual derivan el resto de atributos que comúnmente se entienden que tiene aquel ser llamado Dios. A la hora de tratar esta cuestión, han surgido a lo largo de la historia 4 comunes errores. El primero de ellos es el ontologismo, que dice que lo primero que nuestro entendimiento conoce es a Dios. El segundo de ellos es el tradicionalismo, que dice que conocemos a Dios a través de una primera revelación que ha sido transmitida a través de la tradición. El tercero es el agnosticismo, que niega la objetividad del principio de causalidad. Consecuentemente, desentiende la existencia del mundo y sus causas de la existencia de Dios. Y el cuarto de ellos es el ateísmo. Contra estos errores y enseñando el camino que realmente nos lleva al conocimiento de la existencia de Dios, advierten las Escrituras y luego el Magisterio. Por poner un ejemplo de las Escrituras, podemos poner a San Pablo, que dice en su carta a los romanos: lo cognoscible de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se alcanzan a conocer por las criaturas, de manera que son inexcusables, por cuanto conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón, y alardeando de sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, enseña aquí San Pablo que tenemos conocimiento de la existencia de algunos de los atributos de Dios a través de la creación. El Magisterio a su vez ha confirmado esta enseñanza y ha condenado los anteriores errores. Por poner un ejemplo, podemos poner el Vaticano I, que enseña dogmáticamente que a través de la creación podemos conocer con certeza la existencia de Dios, o el juramento antimodernista de San Pío X, que enseña que tenemos una capacidad de demostrar certeramente la existencia de Dios a través de sus efectos. Ahora bien, para demostrar la existencia de Dios o hacer cualquier otra demostración, necesitamos partir de unos principios que nos sean evidentes. ¿Cuáles son estos principios evidentes o que en general aquí llamamos que algo sea evidente? Decimos que una verdad es evidente en sí misma cuando el predicado está contenido en el sujeto de su enunciado. Por ejemplo, cuando decimos que el todo es mayor que las partes. Cuando se da tal continencia y además podemos percibirla fácilmente a través de percibir el significado del sujeto y del predicado, decimos que es una verdad evidente para nosotros. Siguiendo la guía que nos dan las Escrituras y el Magisterio, vamos a ver a través de la razón que lo que dicen es verdad, que el medio para conocer la existencia de Dios es a través de las criaturas. Existe un modo general de conocer la existencia de Dios que no hemos mencionado, que es un modo difuso. Por ejemplo, a través de la felicidad que tenemos todos, podemos conocer que ésta tiene su término. Este término tiene que ser infinito y en definitiva se refiere a Dios. Pero ahora bien, esto no es conocer propiamente la existencia de Dios, sino solo de un modo difuso e intuitivo. En el caso del ontologismo al que nos hemos referido, tenemos que ver que dicho conocimiento primero de Dios realmente no existe. Esto es fácil de ver si nos damos cuenta de cómo funciona nuestro entendimiento. Al estar nuestro entendimiento sujeto en nuestro cuerpo, este parte de aquello que percibimos por los sentidos. De esto que percibimos por los sentidos, abstraemos y de ahí podemos conocer. Ahora bien, a través de los sentidos y de sus abstracciones, no podemos conocer primariamente
un ser infinito como es Dios. Luego, el tradicionalismo y el agnosticismo, que al fin y al cabo acaban reduciendo el conocimiento de la existencia de Dios a una cuestión de fe, se refutan viendo que hay otra manera a través de la razón de conocer la existencia de Dios. Ahora bien, ¿cuál es este medio para conocer a través de la razón la existencia de Dios? A lo largo de la historia ha habido ciertas propuestas erróneas, como es la de Kant, que lo pone como un principio para la razón práctica, o como es el de los modernistas, que lo pone en un sentimiento religioso. ¿Qué otros posibles modos puede haber para conocer la existencia de Dios? En general, para demostrar la existencia de un ser, tenemos tres posibles vías. La primera es a priori, es decir, a través de las causas de ese ser. La segunda es a posteriori, es decir, a través de los efectos. Y la tercera es a simultáneo, que serían las dos a la vez. En el caso de la existencia de Dios, al ser Dios incausado, no podemos conocerlo a través de sus causas. El argumento a simultáneo es el utilizado por los ontologistas. Por ejemplo, el célebre argumento de San Anselmo, que dice que al ser Dios el mayor ser que podemos imaginar, a este no le puede faltar el atributo de la existencia. Consecuentemente, Dios existe. Ahora bien, como hemos dicho, no es lo mismo que algo sea evidente por sí mismo, como lo es el que de Dios se predique su existencia, a que sea evidente para nosotros. No es evidente para nosotros que de Dios se predique su existencia, ya que no podemos conocer directamente la esencia divina y de ello su atributo de la existencia. Luego la vía que nos queda es a posteriori, es decir, vamos a ver si podemos conocer a Dios a través de sus efectos, a través de la creación. Pero que podamos demostrar la existencia de Dios a través de la razón no significa que tampoco lo enseñe la fe. La fe enseña efectivamente que Dios existe. Es decir, la existencia de Dios es un preámbulo de fe, algo contenido en la revelación, pero que a su vez podemos conocer a través de la razón. Como ocurría en la cuestión anterior, vamos a utilizar ahora conceptos que en el lenguaje común a lo mejor no tienen el mismo significado que el utilizado en estas demostraciones. Estos son los de la metafísica aristotélica, que es la única metafísica que puede hablar propiamente de la realidad. En primer lugar, vamos a explicar lo que es el concepto de acto y de potencia. En las cosas que conocemos, decimos que son algo. Por ejemplo, decimos que esto es un trozo de madera. Este trozo de madera tiene la capacidad de cambiar de ser otra cosa. Por ejemplo, si alguien lo quema, sería entonces ceniza, dejaría de ser madera. A esto nos referimos con los conceptos de acto y potencia. Esto es en acto un trozo de madera, pero en potencia es ceniza. Es decir, tiene la posibilidad de cambiar de ser madera a ser ceniza. Otro concepto que vamos a utilizar en la cuestión es el concepto de causa. Causa significa nada más que aquello por lo que algo es, aquello por lo que algo existe. Cuando preguntamos por qué algo es, tenemos cuatro posibles respuestas. Si respondemos en función a lo que constituye ese algo, tenemos lo llamado causa material. Si respondemos en función a lo que ese algo es, respondemos la causa formal. Si respondemos en función a lo que lo ha producido, es decir, lo que ha hecho que pase de su potencia a su acto, hablamos de la causa eficiente. Y si respondemos con el para qué eso es, tenemos la causa final. Y también vamos a utilizar el concepto de perfección. ¿Qué es una perfección? Perfección se refiere a lo mismo a lo que se refiere la palabra acto. Cuando yo digo que algo es madera, eso es un acto y a su vez es una perfección. Estas las podemos dividir en distintos tipos. Las primeras son las que llamamos perfecciones esenciales. Por ejemplo, la madera que he puesto antes. Estas no admiten grado, es decir, no puedes ser o más o menos madera. O lo eres o no lo eres. Existen otras perfecciones que sí que admiten grado. Estas las podemos distinguir también en tipos. La primera distinción la hacemos en función
de si el hecho de tener esa perfección implica tener otra imperfección. Por ejemplo, el ser material es una perfección que implica a su vez un límite, por ejemplo, espacial. Ese límite es una imperfección, una potencia. Luego están aquellas perfecciones que no implican de por sí una imperfección. Estas son las que llamamos perfecciones simples, las cuales a su vez podemos dividir en trascendentales o no trascendentales, en función de que se prediquen de todos los seres o no lo hagan. Por ejemplo, el ser y la bondad son algo que podemos predicar de todos los seres. Por lo tanto, son perfecciones trascendentales. Con todo esto, ya tenemos demarcado cómo proceder para demostrar la existencia de Dios. Esta demostración va a tener 4 partes. La primera es la consignación de un hecho por la experiencia, del cual vamos a partir. La segunda es el reconocer que necesariamente este hecho de la experiencia tiene una causa. La tercera es darse cuenta de que en esta causalidad existe una subordinación esencial. ¿Qué es una subordinación esencial? Nos referimos con ello a aquellos efectos que dependen esencialmente de la causa, es decir, que no pueden existir sin ella. Por ejemplo, en el caso de un hijo y su padre, la causa de la existencia del hijo es el padre. Ahora bien, si el padre se muere y desaparece, no por ello deja de existir el hijo. Por lo tanto, esta dependencia causal que existe entre ellos no es esencial, sino accidental. En el caso, como hemos dicho, de una subordinación esencial de causas, aquella causa que ha originado el efecto al que nos referimos puede ser o bien causada o incausada. Si es causada, esta tiene a su vez una causa, y así sucesivamente. Ahora bien, al ser esencial la subordinación, es necesario que exista una primera causa que no sea causada, ya que si cogemos esta cadena de causas y no tenemos en sí el principio del efecto al que nos referimos, esa cadena de causas no podría actuar por sí misma. Consecuentemente, llegamos a la cuarta parte, tiene que haber una primera causa incausada para esa serie de causas, a la cual hemos llamado Dios. Y además, dentro de los hechos consignados por la experiencia, que hemos dicho que son necesariamente causados, existen 5 tipos. ¿Cuáles son? En primer lugar, dividimos en un efecto en si su causa está ya creada o está en proceso. Dentro de los que están en proceso, decimos que están cambiando o en movimiento. El cambio a su vez tiene 3 partes. Tiene el acto del motor, el acto del movido y el término del movimiento, aquello a lo cual tiende. En el caso de aquella causa que ya esté terminada, podemos considerarla en 2 aspectos. En primer lugar, en tanto a su existencia, y en segundo lugar, podemos considerar la duración de su existencia. Aplicando cada uno de estos aspectos al esquema que hemos mencionado antes, tenemos cada una de las 5 vías tomistas. La primera vía considera el movimiento del móvil. La segunda vía considera el movimiento del motor. La quinta vía considera el término del movimiento. La tercera vía considera la existencia del ser y la cuarta vía considera la duración de esa existencia. Además sabemos que no puede haber otro modo de demostrar la existencia de Dios que estas 5 vías, ya que no existe otro modo de considerar la causalidad necesaria. Ahora vamos a ver las palabras del santo explicando cada una de las 5 vías. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que, en cuanto potencia, esté orientado a aquello por lo que se mueve. Por su parte, quien mueve está en acto,
pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego, en acto caliente, hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo, la mueve y cambia, pero no es posible que una cosa sea lo mismo simultáneamente en potencia y acto. Solo lo puede ser respecto a algo distinto. Ejemplo, lo que es caliente en acto no puede ser al mismo tiempo caliente en potencia, pero sí puede ser en potencia frío. Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. O en resumidas cuentas, si existe movimiento, tiene que haber un primer motor que inicie en definitiva este movimiento. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y ésta, sea una o múltiple, lo es de la última, puesto que, si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios, o en resumidas cuentas, existe en el mundo una jerarquía de causas eficientes que tienen como consecuencia final la existencia de aquello que vemos. Esta jerarquía no podría existir si no existiese un primer término de ella, al cual llamamos Dios. La tercera es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario, y dice: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Sí, pues, todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existirá nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría, y esto es absolutamente falso. Luego no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su entidad en otro o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar las causas eficientes. Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea causa de la necesidad de los demás. Todos le dicen Dios. Es decir, si existen seres cuya existencia es posible, tiene que existir un ser cuya existencia sea necesaria, que en último término le dé la existencia a estos seres. La cuarta se deduce de la jerarquía de valores que encontramos en las cosas, pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas, en unas más y en otras menos. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo.
Así caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto, que es muy veraz, muy bueno o muy noble, y en consecuencia es el máximo ser, pues las cosas que son sumamente verdaderas son seres máximos, como se dice en el segundo de la metafísica. Como quiera que en cualquier género lo máximo se convierte en causa de lo que pertenece a tal género, así el fuego, que es el máximo calor, es causa de todos los calores, como se explica en el mismo libro. Del mismo modo, hay algo que en todos los seres es causa de su existir, de su bondad, de cualquier otra perfección. Lo llamamos Dios, o en resumidas cuentas, estas perfecciones que tienen los seres no pueden existir por sí mismas porque existen en ellos de un modo finito. Tiene que existir aquello que sea esa perfección en sí misma que pueda causar esa perfección de modo finito. Este último ejemplo del fuego, aunque no sea correcto, en general no sirve para vislumbrar algo que sí que lo es. Por otra parte, veamos que aquí Santo Tomás está utilizando los que hemos llamado antes perfecciones trascendentales. El resto de perfecciones no servirían para este argumento. La quinta se deduce a partir del ordenamiento de las cosas, pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor, de donde se deduce que, para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia, como la flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin. Lo llamamos Dios. Es decir, que la finalidad de los seres que encontramos en el mundo, al no poder estos dársela a sí mismos, tiene que haber alguien que se la haya dado. En último término, este tiene que ser Dios. ¿A qué nos referimos con finalidades? Esto a lo mejor puede ser confuso para el lector moderno. Por ejemplo, en el caso de la madera, el modo de actuar que tiene en el mundo es distinto al que tiene el agua. Uno actúa con un fin y otro actúa con otro. Por ello que la madera puede arder, mientras que el agua no puede. Y uno podría preguntarse, ¿hemos demostrado realmente en cada una de estas vías la existencia de Dios? Es decir, la existencia de un ser que causa sin ser causado. Y la respuesta es que sí. Veamos en primer lugar que ser causa incausada realmente significa lo mismo que ser nada más que acto, ser acto puro, sin composición de potencia en su esencia. Aquello que es acto puro no puede ser causado, ya que si fuera causado tendría una potencia que le permite pasar de lo que era antes de ser causado a lo que es después de ser causado. E igualmente, una causa incausada no puede tener potencia por el mismo motivo. Consecuentemente, en la primera vía, al demostrar la existencia de un motor inmóvil, lo que hemos demostrado es la causa incausada o el acto puro. Y de ser esto brotan el resto de atributos que comúnmente se atribuyen a Dios. De ser el primer motor que mueve todos los demás motores, se sigue que de su actividad sigue todos los actos que encontramos en el mundo, es decir, universalidad de la causalidad divina. Luego todas las cosas están subordinadas a la causalidad de este primer motor, es decir, la providencia divina. Luego está presente en todas las cosas porque en todas obra, es decir, omnipresencia divina. Luego contiene de antemano todas las perfecciones que encontramos en el universo, ya que éstas tienen que venir de su causa. Por lo tanto concluimos la omniperfección divina. También hemos concluido la unicidad de Dios, es decir, que no existe más que un solo Dios, ya que si hubiese dos seres de este tipo, habría una perfección que los diferenciase, y esa perfección sería potencia para el otro. Luego uno de ellos no sería acto puro. Es decir, tenemos el monoteísmo. Además sabemos que su obrar se identifica con su existir, ya que si hubiese diferencia entre ellos, tendríamos una cierta potencia dentro de Dios. Es decir, tenemos que Dios es el ser subsistente en sí mismo. También tenemos la eternidad o inmutabilidad de Dios, ya que si fuese posible el cambio en este ser tendría una potencia. En la segunda vía hemos demostrado que existe una primera causa eficiente. Si esta causa eficiente fuese causada, ya no sería la primera causa eficiente. Luego este ser es la causa incausada, es decir, es acto puro, es Dios. En la tercera vía,
hemos demostrado que existe un ser que existe necesariamente. Si la existencia de este ser fuese causada, su existencia ya no sería necesaria. Luego este ser es la causa incausada, es decir, es acto puro, es Dios. En la cuarta vía hemos demostrado que existe un ser que es el cúmulo de todas las perfecciones trascendentales. Si este ser fuese causado, tendría una imperfección. Consecuentemente, no sería ese cúmulo del que hablamos. Es decir, este ser es la causa incausada, es acto puro, es Dios. Y en la quinta vía, hemos demostrado que existe una inteligencia que ordena todas las demás inteligencias. Si esta inteligencia fuese causada, tendría otro ser que le hubiese dado un cierto orden. Consecuentemente, ya no sería ella la inteligencia que se hubiese ordenado a sí misma. Es decir, este ser es la causa incausada, o lo que es lo mismo, es acto puro, es Dios. Nuestra Señora de la Cristiandad ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.